Yo lo resumo con la expresión vivir a lo ancho, ¿no? Nos han enseñado a vivir a lo largo, a que la vida va de cuánto vas a vivir, ¿no? No de cómo o qué vas a vivir, sino cuánto. Y nadie sabe cuánto va a vivir. Pero cada día sabes lo que vas a vivir o puedes disfrutar de lo que vas a vivir de ese día de ancho, ¿no? Soy Xavi Sánchez y este es un espacio dedicado a observar, tomar conciencia de cómo vivimos y ver si existe otra forma, otra manera. Hoy estaremos con Juanjo Fraile, divulgador, con el que conversaremos sobre qué es vivir a lo ancho. Bueno, Juanjo, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y mira, me encantaría que leyeses una parte de este libro que me has regalado, la que tú elijas, sin ni siquiera buscarla, simplemente al azar, y la leyeses para que todos pudiésemos escucharla. Pues fantástico, gracias a ti en primer lugar. Este libro es una suma de casualidades y circunstancias, como diría mi amigo Juan Manzanera, ¿no? Que nunca pensé en escribirlo para que fuera publicado. Comenzaba el COVID, nos encerraron en casa y entonces cada mañana, donde me tocó estar con mi familia, yo guardo un recuerdo fantástico de aquellas fechas, ¿no? Pese a las dificultades macro, ¿no? Cada mañana me dio por, después de meditar un ratito, pues casi que escribir en mi cuaderno con mi pluma una reflexión de lo que había estado meditando ese día, ¿no? Cuando se publicó retiré unas cuantas, y estuve 300 días haciéndolo. Retiré unas cuantas porque eran como muy personales. Y se publicó, y era curioso, Xavi, porque quien se acercaba al libro abría al azar y se empezó a generar una pequeña corriente que incluso ya en la contra lo dice, que es que si tú al libro le planteas una cuestión, algo que te inquiete o que te preocupe, algo de lo que necesites inspiración, vamos a llamarlo así, abriendo al azar hay una especie de hilo mágico que te devuelve una respuesta. Por tanto, más allá del planteamiento que la gente que te ve y nos regala su tiempo pueda hacer preguntándole al libro, y vaya por delante que no tengo ningún interés en esto, yo voy a hacer un juego que no lo he hecho nunca, que es, oye, ¿cuál es el motivo o para qué hoy el destino nos ha unido a ti y a mí en torno a esta conversación, ¿no? Entonces, con esa pregunta en voz alta, me pongo gafas porque ya tengo cierta edad, abro al azar, es un poquito larga, pero bueno, y me dice que la inspiración 92, me dice, siempre estás creando ideas y pensamientos, la mayoría de forma inconsciente. Tu mente no para nunca, es imposible detenerla. Cada vez que produce un pensamiento, te provoca para que le hagas caso. Es su trabajo, es así. A eso debes añadir el impacto de las relaciones de terceros frente a ti, muchas veces cargadas de prejuicios negativos, intereses o envidias. Vives en una sociedad 100% egoica y mental, cargada de reglas que son mentira, pero que crees que debes de cumplir. Todo esto sucede y tú te encuentras en medio, abatido por tanta tensión e ansiedad. Has estado tanto tiempo desconectado de tu esencia y conectado a este ego que crees que esta es tu vida. Y lo peor de todo es que no nos han educado para relacionarnos con esa realidad. Como mucho creemos que evitarla es el camino para no sufrir. Pues bien, hoy me gustaría que probases algo quizá nuevo para ti. No juzgues, ni critiques, ni trates de huir de esas ideas o pensamientos negativos que aparecen en tu vida. Acéptalos, aprende una lección, si la hay, y tranquilamente déjalos ir sin tensión. No es necesario luchar contra tu ego y la sociedad. Date cuenta de que eso no eres tú y de que puedes jugar con ello, pero desde tu esencia. Basta tu voluntad para crear este nuevo hábito, y el cambio a mejor es increíble. Ve poco a poco. Quizás de desaprender muchas creencias y hábitos, muchas reglas absurdas. Hazlo paso a paso. Disfruta de lo realmente importante.
No eres tu ego, no eres esas normas, no eres esa ansiedad. Tú eres tú. Eres tu ser y no tu hacer. Ego y hacer no es más que un juego. Pruébalo. Quizá sea la respuesta a por qué hoy nos encontramos, ¿no? Sí, hablar un poco sobre lo que acabas de leer, la verdad, de lo efímero que es todo, ¿no? Y lo fácil que nos desconectamos de la profundidad de las cosas, ¿no? Fíjate, yo no sé si será la profundidad o la esencia de las cosas, ¿no? Al final, quizá estamos jugando o estamos participando de un juego en el que no nos han mostrado todo lo que hay ahí fuera esperándonos para nosotros, para disfrutar, ¿no? Damos por hecho, quizá, que al abrir el grifo sale agua. Damos por hecho que las calles están limpias, que hay estaciones. Damos por hecho que hay gente alrededor, seres queridos. Damos por hecho que tenemos ropa. Damos por hecho que hablamos y nos escuchan. Y no es cuestión de profundidad, sino simplemente de observar, de darse cuenta, ¿no? Darse cuenta que todo eso que está ahí, indudablemente es un regalo. Y que quizá cada mañana, como hablábamos este mediodía tú y yo, antes de arrancar hay que pararse un segundito a decir, hey, gracias. Gracias porque todo esto está ahí. Efectivamente me puede doler algo, puedo tener una mala noticia, puede haber un problema. Sin duda esto es parte de la partida, parte del juego, parte de la experiencia, pero es parte, no es todo. En paralelo a eso hay muchas cosas a las que no le prestamos atención, que sin duda son increíbles y que normalmente nos damos cuenta de ellas cuando somos muy mayores o cuando hay una pequeña desgracia, ¿no? Claro, porque comentabas que empezaste a escribir estas notas a la altura del COVID, ¿no? Sí, esas en concreto sí. O sea, quiero decir que, no sé, siempre me ha gustado llevar mi cuaderno, escribir con una pluma. Escribo primero muchas cosas de trabajo. Era un obsesionado por los esquemas, los gráficos, las explicaciones que yo creía que había que plasmar de una manera muy explícita en aquellos infinitos cuadernos de trabajo. Con el paso del tiempo, cada vez, gracias a Dios, pude renunciar más a ese tipo de hábito, pero no perdí el hábito de escribir en un cuaderno y escribir para mí, escribir como un mecanismo que le recomiendo a todo el mundo, ¿no? De sentarte delante de una hoja en blanco sin ningún motivo y ninguna ambición y simplemente el plasmar ahí lo que te aparezca en este momento en un diálogo contigo mismo, ¿no? ¿Y qué escribías? ¿Qué te nacía escribir? Yo creo que en cada época de la vida, en cada época no me refiero solo a una vida longeva, ¿no? Sino en cada entorno de circunstancias, sí. Escribir, por lo menos para mí, se traduce en proyectar una inquietud, ¿no? Una inquietud que de alguna manera necesitas, no sé si la palabra es compartir u observar o sencillamente vomitar. Entonces hay días que quizá es como el que escribe un diario, ¿no? Hay días que quizá escribes de una tontería que te llamó la atención en un periódico, hay días que escribes de una discusión con un ser querido, pero no descriptivamente, sino un poco la emoción o un poco la reflexión que a ti te queda, ¿no? Sí. Fíjate, es curioso, Xavi, porque no me gusta leer lo que escribo. No me gusta leer lo que escribo. O sea, no tengo el hábito de retomar lo que escribí como la abuela Cebolleta y... O sea, lo dejas ahí y pasas. Sí, cumplió su misión, ¿no? Cumplió su misión. No soy escritor, por tanto la parte egoica no va por ahí, ¿no? Y si lo lees por casualidad que... Depende, ¿no? Es como, yo pienso que es como si te digo que cierres los ojos y emprendemos un viaje por tus emociones de hace X tiempo, claro, donde vas a encontrarte momentos de alegría, de nostalgia, de tristeza, de rencor, Yo recomiendo a la gente escribir. Lo recomiendo fervientemente. Yo creo que en esta sociedad en la que estamos, que cada vez utilizamos más los dispositivos móviles, los ordenadores, las pantallas, todas estas cosas, ¿no?
Leía un artículo muy divertido que decía que en el siglo XXI volvemos 3.500 años atrás, donde los egipcios escribían con jeroglíficos y nosotros lo estamos haciendo con emojis, ¿no? Total. Y en el fondo es algo parecido. Yo creo que es importante leer, es importante escribir, es importante hacerlo en la intimidad, ambas cosas, y no solo por distracción, sino también por fomentar un diálogo interno, ¿no? Sí, porque hablas de evolución. O sea, perdón, no hablas de evolución, estaba yo pensando en que todo esto parece como una evolución, ¿no? El que cada vez las cosas vayan más rápido, tengamos dispositivos móviles para poder comunicarnos, ¿no? Tecnología vaya avanzando, ¿no? Pero hace poco también escuché a alguien que decía que todo aquello que no favorezca al ser humano o a la naturaleza no se puede considerar una evolución, sino una involución, ¿no? Yo creo que las palabras gruesas tienen el problema de que depende en qué circunstancias estés para interpretarlas, ¿no? Es decir, la misma realidad tiene tantas interpretaciones como observadores haya, ¿no? Estamos viviendo en un tiempo con una bipolaridad terrible, objetivamente hablando, ¿no? Donde hay una sociedad extraordinariamente avanzada, donde hay una sociedad, 8.000 millones de personas, ¿no? Con unos problemas básicos, primarios, que nos parecen increíbles. Y es cierto que la tecnología de la comunicación está consiguiendo acelerar procesos de democratización, de universalización, hasta que han aparecido, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Las mentes intencionadas en perturbar o en molestar, y ya no hay lo que se llama el crecimiento orgánico, ¿no? Ahora lo que hay es una especie de sensación de manipulación, donde uno puede navegar por un mar lleno de tiburones y piratas hasta encontrarse una islita como tu proyecto, ¿no? Que es auténtico, pero bueno, es cierto que llegar a la islita le hace a uno seguir teniendo fe en que el mar y los tiburones están ahí, pero merece la pena el viaje. Entonces, depende, hay gente que le está destrozando la vida a esto, hay gente joven que no sabe cómo interpretarlo, y estamos hablando de hábitos con técnicas psicológicas similares a la ludopatía para generar recurrencia en el consumo de los canales digitales, de las redes sociales, etcétera. Y sin embargo hay gente que está compartiendo conocimiento que hace posible que las distancias ya no sean las que eran, que la investigación evolucione en pasos exponenciales, como nunca antes lo había hecho, y como consecuencia de eso pues también se genera un beneficio social grande, ¿no? Es un nuevo mundo, al final es un nuevo paradigma, ¿no? Igual que no se entendía en su momento, hace 500 años, que una prensa multiplicara el conocimiento en hojas, en una imprenta, no se entendía una máquina de vapor que hiciera posible que fueras en un vehículo autónomo sin ninguna diligencia o un caballo, pues hoy en día, dentro de poco ya será impensable que caminemos sin estar hiperconectados a una sociedad de la información que necesariamente deberemos de entrenar, sí, para que no nos manipule ya a nosotros, ¿no? Sí, porque una sociedad que cada vez avanza más rápido y de la que tengo la sensación de que es como que no estamos a gusto con lo que tenemos, ¿no? Porque al final hay una sensación de que no basta lo que hay, de que siempre se quiere más, de que siempre queremos darle vueltas a todo, seguir avanzando de alguna manera. Es como que lo que está aquí, lo que tenemos ahora no basta. Pero es que es parte del juego, ¿no? Hay algo que mencionaba antes que yo creo que está en esta historia, que es la ludopatía, que ha tenido ha sido un problema grave en la sociedad occidental, finales del siglo pasado, ¿no? Con las máquinas tragaperras, los bingos, todo esto que parece que se nos ha olvidado, ¿no? Se sustanciaba en algo muy básico, ¿no? Y es que en la siguiente moneda o en la siguiente tirada de bola te iba a tocar a ti, ¿no? Es tan sencillo como esto, ¿no? Entonces la recompensa siempre era muy rápida, la frustración siempre pasaba muy rápido. Si tú ahora agarras cualquiera de las plataformas de comunicación online, la recompensa es muy rápida. De hecho, el algoritmo de una red como pueda ser TikTok o, bueno, en mayor medida las de Meta, Instagram o Facebook, hace que si en los primeros 15 minutos, 60 minutos, 90 minutos en tres tramos, tu publicación no levanta una expectación traducida en comentarios o en likes o en lo que sea,
el algoritmo hace que no la vean ni tus seguidores, ¿no? Con lo cual la ingenuidad es terrible, porque tú puedes tener 1000 seguidores, gente con la que comerías o cenarías, publicas para esos 1000 seguidores y sin embargo hay un software que dice que eso lo van a ver como mucho 100 de tus 1000 seguidores, ¿no? Y que en función de cómo esos 100 lo vean en los primeros minutos, a lo mejor en el mejor de los escenarios lo ven 130, ¿no? ¿Qué está detrás de todo eso? Pues el mismo mecanismo que te hacía jugar 25 pesetas para ganar 3.000, ¿no? Sí, es como una necesidad también de valoración, ¿no? Es que el ego de las personas, o sea, quiero decir, el reconocimiento es quizá el sentirse aceptado en primera instancia y reconocido como consecuencia de ser aceptado. Yo creo que es probablemente el generador de dopamina más alto que hay en el ser humano, ¿no? Lo puedes aplicar a lo que quieras, a las relaciones de amigos, profesionales, a las parejas, a los hijos, en fin. Sentirte primero aceptado y una vez que estás aceptado, reconocido, ¿no? Evidentemente hay perfiles psicológicos donde todavía es mucho más grave, pero por unos caminos o por otros yo creo que es el gran generador de dopamina, ¿no? Y quizás también la velocidad a la que vamos, la insaciabilidad, la tendencia a tener siempre que querer más, esa exigencia, ¿no? que podemos vivir aquí en nuestra sociedad, sea también el motor a descuidar a la gente más querida, más cercana, y eso pueda también favorecer a un anhelo en las personas de no sentirse acompañadas en lo más básico y esencial. Pero fíjate que curioso, ¿no? Porque planteas muy acertadamente, a mi juicio, la cuestión en tus relaciones o en las relaciones de quien nos ve con terceros, ¿no? Vamos a tirar un poco del hilo, es más profundo o más grave, ¿no? Que es las relaciones contigo mismo, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces la gente que nos está escuchando o que nos está viendo en la mañana se levanta y se siente identificado con la persona que aparece en el espejo, ¿no? ¿Cuántas veces al del espejo, más allá de decirle peínate o lávate la cara o quítate el maquillaje, ¿no? Que te quedan los restos, etcétera, le dices te quiero? ¿Cuántas veces al del espejo le das ánimos, ¿no? ¿Cuántas veces en ese mismo día retocas una foto del espejo para que los demás vean que estás muy guapo, ¿no? Yo creo que el verdadero conflicto es que estamos viviendo demasiado para afuera. Yo el primero, ¿eh? O sea, esto no es una cuestión de criticar sin haber experimentado, como dice un amigo mío, yo quiero un ser para que le falten 3 dedos, ¿no? Si no, no me interesa esto. Pero es cierto que esa velocidad de la que tú hablas no solo es con los seres queridos, que también, sino fundamentalmente con el único compañero o compañera de vida que te va a estar contigo siempre, que eres tú. Y ahí se nos está yendo un poco la pinza, ¿no? ¿Se nos está yendo cada vez más o esto es una tendencia, desde tu opinión, una tendencia humana? Es que el problema es que cuando se va, cuesta mucho que vuelva, ¿no? O sea, yo leo y escucho a muchísimos psicólogos o muchísimos terapeutas, incluso psiquiatras muy avanzados, gente muy singular, que la palabra que reinciden respecto a la mejora de la calidad de vida de la gente de edad avanzada a partir de los 40 es desaprender. Es desaprender. Con lo fácil que sería no haber aprendido, ¿no? Y sin embargo perpetuamos el problema por las tendencias, por las modas a nuestros seres queridos, tú a tu sobrino o sobrina recién nacido, yo a mis hijas y... No sé, hay una especie de enfrentamiento entre lo que debiera de ser y lo que hacemos. Y qué potente, ¿verdad?, es ver a los niños. Ahora que hablas un poco de volver hacia atrás, ¿no? De que me gustó mucho el reel que vi tuyo que hablabas de de esa manera, ¿no? De los críos y de todo eso que hemos perdido, ¿no? De esas ganas de jugar y de divertirnos mucho más allá de lo que podamos hacer con ello, ¿no? Claro, es que todos, cuando hemos sido chavales, hasta los 8 o 10 años, ¿no? Y quien nos escuche que haga un pequeño esfuerzo por acordarse de esto, ¿no? El desafío era la actividad, no el resultado. El desafío era la actividad. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque el desafío era jugar. Fue un poquito más tarde cuando ya se incorporan los juegos de mesa, ¿no? En mi época. Y ahí el desafío ya no era jugar, el desafío era ganar, ¿no?
Y sutilmente cambiamos la perspectiva de jugar por jugar. Nos inventábamos un amigo imaginario, nos inventábamos una muñeca con una madera, lo que corríamos. Tú sales a la calle, Sí. vas a un parque, ves a niños de 6, 7 años corriendo sin motivo ninguno, ¿no? No huyen de nada ni de nadie, corren por la sensación de que el viento les golpee más rápido la cara. Incorporamos los juegos de mesa y yo creo que los de Educa han causado mucho daño. Y entonces de pronto ya el desafío no era la actividad, el desafío era ganar, ¿no? Hacían falta, ¿tú te acuerdas? De 2 a 6 jugadores, ¿no? De 10 a 99 años y un manual. ¡Wow! Y entonces había que aprenderse las reglas y empezábamos con algo muy suavecito que era el juego de la oca o el parchís, y esto lo íbamos complicando hasta llegar al cluedo o al estratego o cada uno el que haya jugado, ¿no? Y ahí te levantabas al final de la tarde y estabas contento si habías ganado. Y estabas rabioso si no habías ganado. Y eso forja una creencia que con el paso de los años, el mecanismo es exactamente el mismo, le hemos aplicado a las notas, al trabajo, a las relaciones de pareja, a las relaciones de padres y hijos, a amigos, al deporte. ¿Cómo sería la vida sin eso, verdad? Sin esa necesidad de tener que ganar o perder. Pues fíjate que es curioso porque debería de salir una respuesta automática y sin embargo la mente, al menos a mí, me provoca un muro que no sé darte la respuesta, ¿no? Es como si fuera a saltar al vacío, ¿no? ¿Cómo sería tirarse a una piscina que no sé la profundidad que tiene desde 5 metros de altura, ¿no? Tu mente automáticamente te dice no lo hagas, no vaya a ser qué, ¿no? Pues la mía, la pregunta sencilla que me has hecho, la respuesta ha sido muy similar, ¿no? No lo hagas, no vaya a ser qué. Sí, que hay ahí, ¿no? Que tanto nos han como ocultado de alguna manera. Me van a ¿no? aceptar, me voy a quedar solo, ¿quién más se tira conmigo? No sé, empieza un parloteo mental que lo único que hace es realmente distraerte para que no lo hagas, ¿no? Hay una cuestión muy bonita que es en el momento en el que en los últimos tiempos no se habla tanto del círculo de confort, ¿no? Hay que salir del círculo de confort, hay que superar los miedos, hay que tal. Leía un artículo, no recuerdo de quién era, que decía que efectivamente el círculo de confort existe incluso en el sufrimiento. Es alucinante. El que está sufriendo llega un momento en que se le olvida el concepto sufrimiento como tal, pero se siente acomodado en ese entorno y no quiere salir de ahí. No le digas a alguien que está sufriendo, tío, pasa de esto, es una tontería. No. Sí, se adapta, ¿no? A esa nueva inconformidad, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que nos ayuda como a poder trascender, ¿no? Es decir, a que uno se dé cuenta. Y es algo que muchas veces me planteo, ¿no? En mí mismo y digo, vale, hay gente que tiene ganas de cambiar, de mejorar su vida, ¿no? Pero ¿cuál es el detonante? Es decir, ¿el sufrimiento crees que es el detonante para que alguien diga, ostras, yo no quiero seguir viviendo así? No lo creo, no lo creo. No lo creo. Mira, yo creo que todas las personas nos regimos por los mismos principios, por las mismas inquietudes, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Pero es cierto que la experiencia la vivimos conforme a las emociones que disfrutamos, ¿no? O que experimentamos, vamos a decirlo así, ¿no? Porque no tienen necesariamente por qué ser siempre favorables, ¿no? Uh-huh. Y lo que sí que tengo la certeza, y esa es de las poquitas que puedo compartir, es que el que no ha experimentado no entiende al que ha experimentado. Y experimentar es una décima de segundo. Es vivir la experiencia ya. Entonces, en el instante en el que tú experimentas, por el origen que sea, que dé pie a esa circunstancia, cambias. Entonces, esto se puede, entre comillas, visualizar muy sencillo con los grandes acontecimientos de la vida, ¿no? Te casas, eres padre, tienes un gran accidente, una enfermedad grave, en fin. O no. O hay gente que sencillamente un día entra en una experiencia de comunión con la naturaleza, paseando por la senda de un río y quiero ser romántico, o por una playa y rompiendo las olas, o quizá en su cama un día que se quedó dormido y no fue a trabajar, y vive una experiencia
que mentalmente quizás sabía que podía existir como concepto, pero una vez que la experimenta, el resto de la gente dice, Xavi cambió, ya no es el de antes, ¿no? Entonces, ¿cuántas de esas se viven en la vida y qué las motiva y qué las origina? Uf, ni idea. Pero las hay. Sí, claro. Y esas experiencias, ese volver a sentir, ¿no? Por lo que comentas también, abandonar la mente y conectar con la experiencia que estás viviendo, nos hace volver a ese niño que tanto anhelamos. Probablemente sí, ¿no? Nos hace... No, claro, es que depende de la experiencia, porque imagínate que de pronto te digo que la experiencia es comerse una guindilla, ¿no? Pues entonces todo lo que te hace directamente es no volver a comer guindillas, ¿no? Sí, Quiero decir, sí. no hablo de estas experiencias, Eso es, ¿no? eso es. Estoy hablando de la experiencia de darte cuenta, de experimentar, no mentalmente, que la vida no es lo que te han contado. Que la vida no es lo que te han contado, ¿no? Que lo que te han contado está muy bien y es fantástico, ¿no? Pero es como aquel piloto de Fórmula 1 que luego va por la carretera nacional a 250. No, mire usted, a 250 va en el circuito y por la carretera nacional usted va con un cuidado terrible porque sabe lo peligroso que es un coche, ¿no? Entonces la vida es esa carretera general. Lo que pasa es que nos han contado que es la Fórmula 1, ¿no? Y entonces tú ves a la gente que se lleva ya 3 teléfonos móviles, porque uno es del trabajo, otro es de no sé qué y otro es de no sé cuánto. Ves a la gente que los fines de semana está pendiente de no sé cuántas cosas de la oficina. Yo mismo, ¿no? Yo los domingos me tenían que poner un baño de agua caliente para que me relajase por la tarde, porque entraba nublado de cara a la semana siguiente. Y quizá en uno de esos baños o no, en otra circunstancia, un buen día dices, carajo, pues esto no es la vida, ¿no? Es como esto no mola. Claro. O sea, está bien, me estoy consiguiendo supuestamente buenos resultados, lo que la gente puede llamar éxito, etcétera, pero esto no es. Sí, porque en el fondo, o sea, quiero decir, no acaba calando ni llenando, ¿verdad? Es que, perdón, es que... Es decir, por mucho que consigas, por mucho que obtengas a nivel material, quiero decir, ¿no? Claro, pero ahí es que ¿qué es mucho? ¿Qué es mucho? ¿Qué es mucho? Mucho es hasta que consigues esta taza, cuando no la tienes. Ahora, cuando la tienes ya quieres esa. ¿Y qué es mucho, no? Sí, bueno, es poco, me refiero ¿no? a estar en esa... Digo en el hacer. Sí, en el hacer. Entonces, claro, te atrapa a eso. Por eso hablaba del ejemplo de la ludopatía al principio de la conversación, ¿no? Es decir, nunca es suficiente. En el hacer nunca es suficiente. Nunca va a ser suficiente. Y te pueden decir, no, pero tú sabes que cuando te mueres, que te vas a morir, por cierto, que esto es inevitable, ¿no? Cuando te mueres no te llevas nada contigo. Y dices, ya, pero hasta entonces, y sigues acumulando, ¿no? Y de repente salen las grandes marcas de moda, Inditex, Primark, todas estas, que ya deja de tener sentido tener una camisa como tenía mi padre por 5 o 10 años. Yo me acuerdo, los pantalones vaqueros eran pantalones vaqueros porque no se rompían y porque duraban años. Hoy en día ya no tiene sentido. Hoy en día tienes tu armario lleno de ropa que no vas a utilizar para nada nunca más, que tampoco le das a nadie, pero que guardas por si acaso, ¿no? Con lo cual, sin querer, has entrado en un círculo, y ese puede ser un ejemplo absurdo, pero está ahí, de acumular en el hacer innecesario. Y enfrente que tienes, decir, oye, ¿estás bien? ¿Estás bien, Xavi? ¿Es una pregunta? Puede ser. Yo sí. Muy a gusto, la verdad. Quiero decir que estar bien, no haces bien, ¿no? Total. ¿Estás bien? ¿Eres consecuente? ¿Te respetas? ¿Te cuidas? ¿Aceptas tus incongruencias? ¿Aceptas tus heridas? ¿Aceptas la compasión frente a lo que no funciona? ¿Aceptas el perdón y reconoces el perdón cuando no lo haces bien? Entonces son cuestiones muy básicas. Lo que pasa es que es cierto que son cuestiones que no están de moda, ¿no? No son trend. Tú agarras ahora mismo cualquier... Yo los critico mucho porque agarras ahora mismo cualquier programa de televisión masiva, el que quieras. Y hay una descapitalización de temas de interés altísimo, ¿no? O sea, ya no es amarillo, no, es amarillo negativo, es el morbo por el morbo, es la imagen esperpéntica por la imagen esperpéntica, la crítica. Una misma señora sentada 4 o 5 horas cada día como tertuliana de un programa de televisión que tiene 50 guionistas, el programa, ella sentada 4 horas y tiene que opinar de todo.
es imposible. Entonces, al final, ¿qué acaba haciendo? Bueno, pues criticar todo, ¿no? Criticar todo, y luego también hablábamos también de ego, ¿no? De una sociedad totalmente sostenida en el ego, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que cada vez el ego es mayor, ¿no? Es decir, o sea, el ego, pues ahí está, ¿no? Y es una buena pregunta, ¿no? ¿Desde cuándo? O si ha estado siempre, o si es algo nuestro. Pero lo que veo es que en todo este proceso, por un lado, ¿no?, evolutivo, también pues en el que antes hablábamos, pues la tendencia que hay a tener miedo, ¿no?, a la muerte, pues ahora que parece que lo tenemos todo, que la ciencia avanza y nos puede curar casi de todo, ¿no? Es un poco lo que se promulga, ¿no? Como que estamos de alguna manera siendo capaces de enfrentar la muerte y de enfrentar a la propia vida, ¿no? Yo lo que siento es que cada vez nos veo peor. O sea, peor en el sentido despreciando lo más básico. Hace poco empecé con un máster de coaching muy interesante, y la primera parte era aprender a escuchar. Y yo no había sido nunca consciente de lo potente que es escuchar. Es decir, ¿no?, pues una cosa es que escuches pues como se escucha habitualmente, ¿no?, que sea parcial. Y era un trabajo como de, pues bueno, tú estás escuchando a alguien, pero intenta vivenciar esa conversación, escuchar lo que está diciendo esa persona, más que estar elaborando la respuesta que tú vas a darle a esa persona, ¿no? Es decir, que al final, en vez de haber dos figurantes, se genera una comunión, ¿no?, en la que no es atemporal, no existen figurantes y todo es uno, ¿no? Y todo esto me hace reflexionar, porque digo, ¿hacia dónde estamos yendo, no? ¿Siempre se ha vivido así? Pues no sé, no tengo tanta capacidad. A mí me gusta ver las cosas, o tratar de entender las cosas, como yo siempre planteo, en el small data, no en el big data, ¿no? Me interesa mucho la casuística concreta, ¿no?, y encontrar paralelismos o analogías, ¿no? Fíjate, ¿qué es que alguien fallezca, ¿no? Y qué es el legado de esa persona que fallece, y qué es la experiencia una vez que esa persona ha fallecido, ¿no? Empezando por el principio de tu reflexión, ¿no? Bueno, pues echamos en falta conversar con esa persona que ya no está, por ejemplo. Sí. ¿No? Egoístamente el que se queda echa en falta conversar con la persona que no está, claro. Hace escasamente 10 días veía un ejemplo de inteligencia artificial generativa que, accediendo en tu caso, al banco de voz y de audio, vídeo audio que tienes en tus canales digitales, va a aprender lo que tú responderías ante determinadas preguntas con tu apariencia y con tu voz. Y además, por si acaso hay dudas, si tienes un bisnieto australiano, en cualquier idioma, ¿ok? Con tu voz. Claro, esto en algún momento alguien tiene que hacer boom en su cabeza, porque si fallece mi abuelo, ¿no?, que falleció, como es natural, y a mí me gustaría tener una conversación con él ahora, pero solamente me rijo por lo que veo, por lo que escucho, y en una pantalla sale mi abuelo respondiéndome con cierto nivel, hoy en día, coloquial, no te quiero ni contar en los próximos 3 a 5 años, ¿esa persona se ha muerto? ¿Dónde está el conocimiento? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está mi experiencia respecto a ella, ¿no? Entonces yo creo que al final, efectivamente hay argumentos que necesariamente tendremos que volver a ellos. Justamente es ese que tú decías de la escucha, ¿no? La escucha espontánea, no la respuesta a una pregunta. Es decir, no sé si será posible que mi abuelo me dé una charla sin que yo le pregunte. Pero puedo hablar contigo y escucharte atentamente, incluso tocarte, sin preguntarte nada, ¿no? Esa parte es la que sería bueno que no pierda el ser humano, ¿no? Porque todo lo demás, todo lo que pueda hacer una máquina lo va a acabar haciendo más pronto que tarde, incluso aquello que pensamos que no puede hacer. Yo tengo un amigo que este fin de semana me comentaba que aprende cursos de inglés en su coche
todas las mañanas mientras hace un recorrido por autovía de 120 kilómetros porque el coche se conduce solo. Yo esto se lo cuento a mi abuelo, que le hemos mencionado. No se lo creería. Y ha pasado 10 años. Es que al final es una dirección totalmente opuesta. No es humanista. No es humanista en el sentido de que si observas la naturaleza, si observas nuestro cuerpo, ¿no? Para lo que está diseñado, mucho más allá, que decir, simplemente observándolo, sin preguntándote por qué está hecho de esta manera o de la otra, ¿no? Pero al final todos tenemos músculos, tenemos una estructura que nos permite y sabemos que cuando nos movemos funciona, ¿no? Y al movernos, mucho más allá de lo que podamos pensar o 500 estudios que nos puedan demostrar de que moverse es bueno, lo que podemos percibir es en la experiencia, ¿no? Y la sensación de que tú te mueves o haces ejercicio y te encuentras mejor. Claro, pero ahí está la clave, porque estamos hablando este ratito y da la sensación de que estamos criticando, ¿no? O analizando críticamente la evolución, ¿no? Da la sensación de que nos hemos sentado dos abuelos cebolletas en torno a un micrófono y una mesa para decir qué mal está todo esto que está pasando, qué pena, que el resto del mundo, qué equivocado está, ¿no? No, mi intención al menos no es esta, ¿no? Sí que si alguien le dedica un rato y nos regala su tiempo, te comentaba que para mí es lo más valioso de la gente, ¿no? Porque es lo más valioso de mi vida, a escuchar esta conversación o una parte de la misma, yo creo que al revés, ¿no? Yo creo que lo que tenemos es que inspirar ante aquellas dificultades o aquellos pequeños problemas cotidianos que todos tenemos, ¿no? Y echarnos una mano en lo sencillo. Buenos hábitos, por ejemplo. Pero buenos hábitos contigo mismo. Total. Que está muy bien lo de la alimentación y lo de correr y lo de todo esto. Está fenomenal. Pero oye, ¿cómo te tratas a ti mismo? No, ahora sí que no te pregunto a ti, le pregunto a quien nos ve, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo te tratas a ti mismo, no? ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo te aceptas? Y ahí hace falta que haya iniciativas como las que tú pones en marcha que inspiren a la gente. Que inspiren, porque todos queremos estar mejor, pero todos nos hablan de lo que hay ahí fuera, no de lo que hay aquí dentro, ¿no? Sí, porque ahí está, hablabas al principio, lo vuelvo a recalcar, ahí está la diferencia, ¿no? Entre lo que te pueden proponer y tú lo llevas a cabo, uh-huh. Y mucho más allá de que lo puedas percibir en las personas, que todo el mundo hace aparentemente lo mismo, cómo tú te sientes cuando haces eso, ¿no? Esa es la clave. Cómo tú te sientes, ¿no? En el momento en el que tú te observas a ti, y yo es algo que promulgo mucho en clase, por ejemplo, cuando la gente accede a un ejercicio diferente o tiene que usar material, yo lo que les ofrezco es también que ellos vayan poco a poco descubriendo cómo ese peso, cómo esa resistencia, cómo les hace sentir, uh-huh. Cómo se sienten con ello, ¿no? Para que de alguna manera ellos vayan poco a poco potenciando todas esas capacidades que tienen y no las depositen fuera. Claro, pero fíjate qué bonito, porque antes hablábamos de que en el momento en el que tú experimentas una emoción, va creciendo tu nivel de consciencia. Tú ves desde el ángulo que estás dibujando, justamente está ahí, ¿no? Si yo sé que determinado camino me lleva a experimentar algo y lo descubro, y eso me hace estar mejor, en tanto cuanto no sea nocivo para mí ni para nadie, dale, hasta la saciedad. Sí, es muy interesante y me parece clave, y creo que es una buena propuesta que las personas que también nos estén escuchando, y es algo que trato de comunicar. Me ha gustado lo que has comentado también de que no es una crítica, simplemente es hablar de lo que podemos estar observando, ¿no? De lo que sucede en el día a día, pero sí que experimenten, que a veces, por muy raro que parezca lo que están haciendo, ¿no? Pues como el que de repente empezó, pues eso, a hacer ayunos, ¿no? Y parecía muy loco, pero también se pudo preguntar, joder, ¿y qué sentido tiene estar todo el día comiendo, no? Se come 5 veces convencionalmente, pero de repente comes con ganas, espacias las comidas, te sientes mejor, tu nivel energético es óptimo, tu carácter también se atempla y dices, ostras, gracias a la experiencia puedo ir en sentido contrario a muchas cosas que una gran, pues por así decirlo, ¿no?, fuerza está empujando, ¿no? Claro, yo creo que así es todo. Es decir, al final, el ser humano es un ser no individual, en el sentido de necesita una comunidad, ¿no? El principal problema del siglo
del siglo XXI probablemente sea la soledad, ¿no? Porque está derivando en situaciones esperpénticas por longevidad o en problemas de gente joven porque no saben adaptarse o integrarse, no tienen información, no quieren pedir, se sienten solos y entran en estados depresivos, etcétera. El ser humano es un ser social, necesariamente es un ser social, desde el origen es un ser social. Retomemos esa senda, ¿no? Y en esa senda ayudémonos desde la experiencia positiva. Efectivamente, ¿no? La corriente a la que estamos siguiendo es una corriente muy mediática en la mayoría de las ocasiones, ¿no? No profundizamos en ver si es bueno o malo. Mentalmente decimos esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y lo que es que sí, lo hacemos propio y convencemos a los demás de que ha de ser así, porque si lo ha dicho este o el otro, ¿no? Mola mucho más la experiencia, ¿no? Mola mucho más lo que tú acabas de decir, que es, oye, empecé a comer menos, estoy bien, somos colegas, tío, que sepas que a mí me va bien, claro, inténtalo, claro, pruébalo, ¿no? Sin ser médico, sin ser dietista, no hace falta, el ser humano es un ser, insisto, social, y establece comunicación, y establece colaboración, y suma a tu gente que tengas alrededor, en los pequeños detalles, pero los que te salen de dentro, no necesariamente los que dicen terceros que ni siquiera has verificado ni testado, ¿no? Escuchaba tu podcast, tu canal de audio, Vivir a lo ancho. Uh-huh. Cuéntanos un poco más sobre de dónde nace esta propuesta, qué es lo que te ha motivado a arrancar con tanta energía por ahí, ¿no? Bueno, yo creo que yo soy un profundo enamorado del audio hace muchísimos años, ¿no? Trabajé en la radio siendo un chaval. Uh-huh. Me priva, me chifla, me enamora, y en determinado momento de mi vida pues decidí empezar a hacer algunas cositas como hobby dentro del escenario de la intimidad, ¿no? Pues grababa alguna conversación con algún amigo, tengo amigos, gracias a Dios, muy singulares, ¿no? De los que aprendo cada vez que hablo con ellos, ¿no? Y efectivamente en ese contexto pues apareció en nuestra vida Mariaje, yo la llamo, ¿no? La responsable de Podium Podcast, del grupo Prisa, ¿no? Y me dijo, oye, ¿por qué no te animas y hacemos algo juntos y tal, y qué sé yo, de conversaciones con gente? Y para mí fue un regalo de vida, tío. Para mí ha sido un regalo de vida. Además, le quiero dar las gracias públicamente si algún día escucha esto, ¿no? Se lo digo muchas veces a ella, ¿eh? ¿Por qué ha sido un regalo de vida? Porque hay veces que haces cosas que no te las esperas, que no te has batido el cobre porque sucedan, pero sin embargo cuando la estás haciendo te sientes inmensamente feliz, independientemente del resultado. ¿Te acuerdas? El niño que iba andando en bicicleta, el niño que corre, el niño que juega a la pelota y no hace falta meter gol. Pues yo así me siento, ¿no? Entonces hemos hecho 2 temporadas, ha tenido un resultado supuestamente muy bueno por parte de la promotora que lo hace, etcétera, la productora, perdón, pero yo he disfrutado, Xavi, y disfruto. Hay gente que ha venido a esas conversaciones que conocía y eran buenos amigos. Hay gente que ha venido a esas conversaciones que no conocía y son buenos amigos. Y de todos ellos son a día de hoy 20 y tantas conversaciones y he aprendido mucho, ¿no? Con lo cual le agradezco al destino, a Dios, a Mariaje, a quien sea y a todos a la vez que me hayan hecho ese regalo. ¿Y te puedes quedar con algo en concreto que unifique un poco a todos? Algo con lo que te el ser humano, cuanto más éxito social tiene, cuanto más ha conseguido lo que parece inalcanzable, más se da cuenta que la historia no está ahí. Por ahí ha pasado gente, actores maravillosos. Estamos en Bilbao, ¿no? Pues ¿quién no se acuerda de los 8 apellidos vascos, ¿no? Pues ha pasado Dani Rovira, ¿no? Es demoledora, yo recomiendo escucharlo. Ha pasado Arturo Valls, recomiendo escucharlo. Ha pasado Juan Luis Cano, Goma Espuma, es la esencia de la radio en este país durante 20 y tantos años. Ha pasado gente más espiritual, como San Segarra, como Pablo Dors, como ha pasado la presidenta de Facebook, la de Movistar Televisión, la de puestos ejecutivos, ¿no? Digamos que un poco el denominador común de todos ellos es gente que ha alcanzado una cuota del hacer muy alta. Cuando los escuchas, tío, siempre es lo mismo, ¿no?
que es esto está muy bien, pero yo he hecho en falta esto y esto y esto y esto, yo valoro esto y esto y esto y esto, y en todos es lo mismo, ¿no? Que es el ser, es estar con sus seres queridos, es hacer un favor, que le hagan un favor, es reírse sin que venga a cuento, es llorar y ser aceptado en el llanto, etcétera, ¿no? Por tanto, no es que haya uno. Puede haber que comuniquen mejor, puede haber que comuniquen peor, puede haber gente como Juan Gómez Jurado, que es el tipo que más libros vende en español en el mundo, que me sorprende su agilidad mental, un tipo rapidísimo, ¿no? Me sorprendió, o sea, yo mucho. Pero no es tanto las formas como ese, insisto, ese denominador común en todos los casos, de la apuesta por hacer lo que haya que hacer está bien, pero, hostia, vamos a empezar a ser un poquito mejores personas y a ser un poquito más felices, ¿no? Porque esto se acaba, eso pues también existe. Total. Esa tesitura la planteo en todas las conversaciones, ¿no? La relación con el momento inevitable de la muerte. Y efectivamente, en todos los y es gente, insisto una vez más, ¿no? que ha tenido lo que socialmente hablando se llama éxito en el mundo del hacer, todos ellos, cada uno en su disciplina. Y el denominador común de todos ellos es, lo importante es estar bien, la salud, quererse, ayudar, ser ayudado, dejar un legado que merezca la pena para mis hijos, etcétera, ¿no? Pues, oye, Juanjo, con esto yo me quedo, bueno, con muchas más ganas de conversar desde otro lugar, pero la verdad que siento que es un poco la respuesta, ¿no? La respuesta a muchas de las preguntas que nos hacemos, ¿no? Al final nos podemos preguntar cantidad de cosas, podemos hacer que la mente vaya en 1000 direcciones, pensar de dónde venimos, por qué estamos aquí, ¿no? Cantidad de preguntas más pues propias de la existencia, ¿no? Pero al final esto es una experiencia y hay que vivirla, ¿no? Tal como se merece. Y creo que es algo importante recordar, ¿no? Recordar a las personas de que mucho más allá de todas esas preguntas que nos podamos hacer, lo importante es disfrutar cada día, estar con la gente que nos apetece, ¿no? Y poder pues conversar y tener esa sensación de atemporalidad, ¿no? Uh-huh. Que yo siempre también pues, suelo como me recuerdo a mí mismo y recuerdo también a mis alumnos, ¿no? Que es como cuando estás sí, pues en una conversación o estás viendo una película en la que de repente desaparece esa falsa identidad, ¿no? Como de yo estoy aquí, todo es una comunión, es una unión y todo se difumina. Yo lo resumo con la expresión vivir a lo ancho, ¿no? Nos han enseñado a vivir a lo largo. Nos han enseñado a que la vida va de cuánto vas a vivir, ¿no? No de cómo o qué vas a vivir, sino cuánto vas a vivir, ¿no? Y nadie sabe cuánto va a vivir. Nadie lo sabe, es imposible. No, por mucho que vayas a que te tiren las cartas, a que te cuente el péndulo, la constelación, en fin, todo este rollo está muy bien, ¿eh? Son arcanos, como diría Carl Jung, todo eso ayuda, ¿no? Al ser humano. Pero no sabes lo que vas a vivir de largo. Pero cada día sabes lo que vas a vivir o puedes disfrutar de lo que vas a vivir de ese día de ancho, ¿no? Claro. Mi propuesta va por ahí en los últimos tiempos, es decir, vamos a vivir a lo ancho, vamos a ensanchar cada día y consecuentemente cada semana, cada mes, cada año en lo posible, ¿no? Hoy venía a Bilbao con Belén, con mi mujer, que la adoro, y dábamos un paseo, ¿no? Y decía, qué rápido se pasa esto, ¿no? Me decía ella. Y digo, pues es verdad que se pasa rápido, pero si en lugar de observarlo a lo largo, rápido, lento, mirásemos para atrás el último año, lo ancho, lo que hemos hecho, es increíble, ¿no? Cuando la actitud la enfocas ahí, ¿no? Entonces, por favor, yo pido a la gente, bueno, no pido nada, cada uno que haga lo que le dé la gana, ¿no? Pero párate un poco. Analiza todo lo que hay ahí para ti cada día, no tengas tanta prisa. No anticipes lo que vas a hacer después de lo que estás haciendo. No te vuelvas loco con la agenda de esta noche, de mañana por la mañana, porque nadie te garantiza que vayas a llegar. Estábamos comiendo y desafortunadamente recibí la noticia de un amigo, ¿no? O sea, no está por ahí. Céntrate en lo que estés haciendo en ese momento. Si no te gusta, procura que sea muy breve el tiempo que le dedicas. Que sea muy breve. Y si te gusta, no mires el reloj. Alárgalo. Lo que sea, lo que pueda. ¿Vale? Por tanto, el estar hoy aquí contigo para nosotros, para mí en particular, es un regalo, ¿no? Es un regalo porque sabía de tu existencia, pero no te conocía. He tenido la oportunidad de que tomes la iniciativa de hacer que estemos aquí, lo cual, insisto, te agradezco. Pero es que una vez que nos hemos conocido y hemos charlado, para mí no sé la hora que es ahora mismo, de verdad.
He pasado un rato maravilloso, me he sentado a hablar sin ningún prejuicio, sin necesidad de nada diferente de andar en esa bicicleta, ¿no? Contigo. Y por tanto te doy las gracias por contar conmigo y te doy las gracias sobre todo porque esta iniciativa la pongas en marcha con el esfuerzo que ello supone y la perpetúes inspirando a gente que muchos les vas a conocer porque he ido contigo por la calle, pero otros muchos no les vas a conocer y créeme que les estás haciendo mucho bien. Oye, pues gracias por la honestidad que percibo, de verdad que a mí me ha encantado conocerte y la verdad que ni lo pienso, o sea, es decir, cuando algo me gusta y me atrae, lo hago directamente y también invito a que las personas bueno, pues trabajen en no pensar tanto y en vivir más todo. Gracias, Juanjo. Cuídate.